El viernes 13 de junio, mientras el mundo comenzaba su fin de semana, una operación militar sacudió el tablero geopolítico en Asia Occidental. En un movimiento sorpresivo, Israel lanzó un ataque quirúrgico contra Irán. El blanco, científicos vinculados al programa nuclear y a altos mandos del aparato militar iraní. La justificación oficial, detener lo que Tel Aviv calificó como una amenaza inminente, la fabricación de un arma nuclear. Pero hay un problema. Irán niega tajantemente tener un programa de armas nucleares. Y no lo dice solo Teherán. Informes recientes de inteligencia estadounidense respaldan esta versión. No hay pruebas de que Irán esté desarrollando una bomba. El ataque ocurre, además, en un momento clave. Teherán y Washington estaban en la mesa intentando renegociar un nuevo acuerdo nuclear. Una oportunidad frágil pero posible. Ahora, con misiles en el aire y muertos sobre el terreno, ese diálogo pende de un hilo. ¿Qué busca realmente Israel con esta escalada? ¿Disuadir, provocar, arrastrar a Estados Unidos a un nuevo frente de guerra? Todo esto sucede mientras el gobierno de Netanyahu enfrenta una crisis interna sin precedentes, con crecientes denuncias internacionales, el genocidio que está llevando a cabo en Gaza y Cisjordania, justo cuando la presión mundial crece y Europa comienza a darle la espalda, aparece un nuevo enemigo. O más bien, se reactiva uno antiguo, Irán. Hoy, en Aldea Mundial, analizamos lo que hay detrás del ataque, qué es verdad sobre el programa nuclear iraní, cuáles son las verdaderas motivaciones de Israel y qué consecuencias traerá esta ofensiva para la estabilidad global. Hola a todos, una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de Aldea Mundial, este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada desde el sur global. Yo soy Diego Dorado, periodista, maestrando en asuntos internacionales y hoy su host para este episodio. Vamos a profundizar sobre las razones de fondo que han motivado a Israel para atacar a Irán y cómo esto impactará en la dinámica regional y global, pues esta situación involucra de cierta manera a todos los grandes actores del sistema internacional. Y justo para esto tenemos hoy el privilegio de contar con la presencia de dos invitados especiales con gran experticia en el tema y quienes han estudiado a fondo a ambos países, al conflicto y a la región. Y voy a iniciar presentando a Martín Martinelli. Él es doctor en Ciencias Sociales e historiador. Es coordinador del grupo especial de la revista Al Zeitún, espero haberla pronunciado bien, ahorita Martín me dirá si sí o si no, de Claxo y Palestina y América Latina, director del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján en Argentina y es autor de varios libros sobre Palestina y Medio Oriente. Así que, Martín, bienvenido a Aldea Mundial. Muchas gracias, Diego. Bueno, Martín, pues bienvenido, es un honor por acá tenerte por primera vez en este espacio y también quiero sumar a alguien, como siempre lo hacemos, de la casa. En esta ocasión nos acompaña Andrés Aristizábal, él es internacionalista y es codirector de este espacio, de Aldea Mundial. Así que, Andrés, bienvenido. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué bueno volver a tener acá hosteando este programa con un tema tan interesante. Bueno, gracias, yo estoy muy contento de estar acá hosteando y bueno, aquí muy prestos para que podamos profundizar sobre un tema de coyuntura, un tema que no es fácil, un tema que está empezando a volverse cada vez más grave para el sistema internacional y sobre todo para la región de Asia Occidental. Así que, bueno, quiero arrancar con una pregunta a Martín en especial para que podamos empezar a sentar las bases de entendimiento de este conflicto. Y es que la justificación que ha desplegado Israel ante los ataques dirigidos contra Irán se basan en un supuesto desarrollado de un arma nuclear por parte de este país, de Irán. Sin embargo, esto es algo que no es demostrable y que en reiteradas ocasiones Israel ha venido utilizando. La pregunta aquí que me gustaría hacer es, ¿cuál es la historia y la realidad del programa nuclear iraní, Martín? Bueno, históricamente Israel no es un aliado de la región de Estados Unidos, sino que es una base militar, algunos lo consideran un portaaviones, otros la consideran incluso un apéndice coimperial de Israel, de Estados Unidos, perdona, en una región como el centro de Afroeurasia, que ustedes muy bien mencionaron como Asia Occidental, o también se puede
denominar como el norte de Afroeurasia, el centro de Afroeurasia, porque es una región de encrucijada de 3 continentes. O sea que está el paso de África a Asia y hacia Europa. Entonces esa encrucijada hace que sea tremendamente importante a nivel geoestratégico, geopolítico, histórico, cultural y energético, pero también de cruce de rutas geoestratégicas, comerciales, de ideas, de turismo, de diferentes cruces civilizatorios. Lo ha sido en las cruzadas, lo ha sido cuando los turco-otomanos controlaban esa región y tuvieron que circunvalar África. O sea que históricamente es una región neurálgica del sistema mundial. En el caso de Israel, es un Estado creado en consonancia y por europeos. Eso se puede ver en la mesa donde está Ben Gurión, y todos son europeos quienes deciden la creación del Estado de Israel. Por eso el que lo sostiene posteriormente al declive hegemónico, sobre todo británico y también francés y europeo en general, que eso se ve en la guerra de 1956 entre Francia, Gran Bretaña e Israel contra Egipto para el control del canal de Suez, cuando Egipto nacionaliza ese canal y tiene una propuesta de nacionalizar, como estaba Vargas, como Cárdenas, Perón en Argentina, todos esos gobiernos. En ese momento hay una apuesta, sobre todo desde el 67, de Estados Unidos sobre Israel. Para graficarlo esto, basta una frase de Joe Biden de 1986 en el Congreso, que yo cito en mi nuevo libro que está por salir, Geopolítica del genocidio en Gaza, donde dice: si no existiese Israel, lo inventaríamos. Eso lo dicen los estadounidenses, no lo digo yo. No es algo que sea ideológico ni interpretativo, lo dicen así. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un libro que se llama El mediador deshonesto de Nasser Haruri, que lo que dice es eso: Estados Unidos se propone como el mediador en una situación Israel-Palestina cuando es totalmente parcial hacia Israel. Con Irán pasa que desde 1979 es apuntado como el gran enemigo en la región, porque no es afín a las políticas. Más allá de que uno diga que las políticas de Irán hacia la mujer, hacia la democracia, hacia el mundo en particular, hacia el interior de Irán, uno puede estar o no de acuerdo. Pero a nivel geopolítico uno tiene que analizar las cuestiones de otra manera, cómo se integran en el sistema mundial. E Irán es el cuarto yacimiento petrolífero gasífero mundial, uno de los máximos exportadores de petróleo, y desde 2021 tiene un tratado de 25 años con China por $400 mil millones de dólares en ese momento de intercambio económico a cambio de infraestructura y una gran influencia que yo escribo también en este libro, que es el triángulo geoestratégico China, Rusia e Irán, porque Irán está apuntado como un enemigo por Estados Unidos, es el segundo en recibir mayores sanciones. Está Rusia, Irán, luego está Venezuela, el bloqueo a Cuba. Entonces, hay una política estadounidense que, frente al ascenso de China, económico, cultural, de influencia, de expansión geoeconómica, la recomposición militar rusa, lo que hace Estados Unidos es apostar a su gran fuerte, que es la guerra. Para eso, en términos ajedrecísticos, Israel es un peón o un caballo, podría decir, porque es más que un peón en esa región. Y por eso es que trata de hacer un doble juego. Yo no creo en el juego retórico israelí de decir que está en disonancia con lo que hace Estados Unidos. Totalmente al contrario. Netanyahu fue aplaudido 52 veces en el Congreso de Estados Unidos. Es el único primer ministro de otro país que va a hablar al Congreso de Estados Unidos y ha recibido como si fuese un estadounidense más. Entonces, ese entrelazamiento del poder que existe en BlackRock, Vanguard, las grandes financieras, el complejo militar industrial, es afín a 3 palabras claves o 3 cuestiones: la guerra, el petróleo y las armas. La venta de armas, si uno ve el mapa de flujo de venta de armas de Estados Unidos al mundo, si uno ve el lugar más conflictivo del mundo es este, y si ve el lugar donde se exporta más petróleo, no solo donde está el 45% de los yacimientos comprobados, sino desde donde se exporta, porque una cosa es producirlo y consumirlo, como Estados Unidos y China, que consumen todo lo que producen, y otra cosa es
Este lugar es el lugar donde están los mayores exportadores de petróleo. Tanto Rusia como Arabia Saudita manejan entre ellos el precio de la OPEP, es decir, el precio en que se exporta el petróleo. Es decir, todo el sistema capitalista, todas las guerras de los últimos 120 años pasan por esto. Y ahí es donde hay que ubicar la cuestión de Irán e Israel. Irán está apuntado como el gran enemigo, por lo menos de 1979, porque primero fue afín a la política británica. Eso fue reemplazado por Estados Unidos. La revolución islámica de Irán, como digo, uno puede estar de acuerdo o no con el islamismo, con las políticas de ese gobierno. Son cosas diferentes a analizarlo desde el punto de vista geopolítico. En síntesis, Israel actúa siempre en consonancia con Estados Unidos, en mi opinión. Hay algunos autores que lo plantean diferente. Pero esto está acordado. Entonces, Israel, un país de 7 millones de habitantes, sin el soporte de Estados Unidos, no atacaría un país de 90 millones de habitantes como quinto país que ataca, cuando atacó Líbano, Siria, Yemen, Irak y ahora Irán. Es imposible que un país de ese tamaño, de ese poderío económico menos que medio, que se dedica solamente al ejército y a las armas, más allá que haga otras cosas para aparentar, esto en la geopolítica está visto que es imposible que ataque Irán, un país con esas características. Perfecto. Antes de pasar a Andrés, aquí yo te quiero hacer una pregunta, Martín, y es que hablando de digamos, como de este contexto histórico, en más o menos 1970, entre el 68 y el 70, se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en el que Israel hasta el día de hoy no ha logrado entrar, ¿cierto? No ha firmado, pues, pero Irán sí. Y en ese orden de ideas, yo quiero que hagamos como un barrido general de cómo ha sido esa interacción con respecto al desarrollo nuclear sobre estos países y cómo llegamos a hoy, cómo llegamos a este conflicto que se basa en una narrativa de, oye, Irán está desarrollando armas nucleares, tenemos que frenarlo. Por eso digo, la narrativa es una cosa y los hechos y documentos son otra. Según se entiende, porque como Israel está oculto la cuestión, la situación ha sido que en los 60 Francia desarrolla el arma nuclear en los 64 y ahí provee a Israel de armas nucleares, no es Estados Unidos en ese caso. Argentina tuvo, junto con Brasil, el desarrollo al nivel que es el enriquecimiento de uranio de más de 90 para poder desarrollar armas nucleares, pero como se fueron sumando a ese tratado de no proliferación que muy bien nombrás, actualmente hay entre 9 y 10 países que sí lo tienen, es decir, Rusia, Estados Unidos, los dos principales, le siguen China, Francia y Gran Bretaña, que son los 5 del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo cual no es menor ser una potencia atómica. Corea del Norte, Pakistán, India, Israel. Esos son los 9 países que poseen armas nucleares. E Irán, si ve el ejemplo de Corea del Norte, lo que genera es evitar ser un país destruido de la misma manera. Porque si bien Corea del Norte se calcula que tiene 50 ojivas nucleares, no es lo mismo atacar un país que tiene armas nucleares que uno que no tiene. ¿Qué quiere decir esto? Irán está bombardeando con misiles hipersónicos que son de 12 a 15 Mach, es decir, 12 a 15 veces la velocidad del sonido cuando salen y caen con menor velocidad, pero son indetectables, se manejan de otra forma, no hay tecnología que los frene, lo tienen Rusia, China, Irán y creo que también lo tendría Corea del Norte, se supone. Digo, se supone porque son cuestiones recientes, es decir, no se probó, o los que lo tienen seguro son esos 3, el primero que lo tuvo Rusia, y esto no es menor, pues no es una cuestión de saber el arma, el calibre, sino que es una cuestión de disuasión. Cuando Estados Unidos entra en un plan de lo que yo llamo reconfiguración simbólica y material del Medio Oriente, es decir, destruye, en 1991 ataca a Irak, lo ataca en 2001 Afganistán, 2003 Irak,
2010 son las revoluciones o primaveras árabes. 2011 destruye junto con la OTAN Libia. En 1999 había destruido Yugoslavia. En 1991 se había disuelto la URSS. En 2015 acompaña la invasión de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita de Yemen. En la guerra civil siria es casi una guerra mundial que se sucede en Siria, que son países considerados enemigos por Israel. O sea, no es menor. Es un plan anglo-británico, estadounidense, británico, Washington, Londres, Tel Aviv, de ir destruyendo esos países pilares, pero no es el interés de Israel para seguir en la región. Israel, ¿para qué quieren vivir en la región? Es una cuestión geopolítica de Estados Unidos tener una palanca para dominar el mundo desde ahí. En el aspecto nuclear, no es menor porque esto puede derivar habitualmente en guerras mundiales. O sea, acá estamos hablando de algo que puede derivar en una guerra mundial. Ahora hay 4 ejes de tensión: Sahel, Ucrania, Rusia y la OTAN. Siempre para mí, desde que empezó esto, fue Israel, Palestina, Irán. Nunca fue Israel-Palestina. Nunca es Israel-Palestina solo. Toda la región está involucrada y toda la región está atacada por Israel. Y acá tenemos que ver el mapa así. Israel, potencia nuclear. Irán, una gran potencia, sin llegar a tener... Algunos dicen sí, podía haberla desarrollado. La cuestión es que no estamos seguros. Pakistán sí, India, China, Rusia. Turquía tiene armas nucleares estadounidenses, igual que Alemania, igual que Italia, igual que otras bases de la OTAN, de Estados Unidos. Por lo cual estamos hablando de una región, la más importante del mundo para controlar el mundo, dicho por los geopolíticos clásicos. Y acá esa confrontación, Israel lo que trata de hacer es denostar, es decir, en su narrativa, decir, no, tiene armas nucleares. Incluso María Zaharova, la canciller rusa, y otros dicen, no es porque tiene armas nucleares. O sea, el que tiene armas nucleares de los dos es Israel, no el otro. Y esto que decías histórico, justamente Estados Unidos inició las investigaciones en Irán en los 50. Estas paradojas que cuando uno es aliado, o sea, Irán, Afganistán e Irak fueron no aliados, sino sumisos al poderío estadounidense. Y luego esto se invirtió. Y Arabia Saudita lo mira con recelo, porque Arabia Saudita dice, no, si ellos desarrollan, nosotros también. Y eso es una cadena. Porque Turquía dice, nosotros también, si Irán tiene armas nucleares, el que seguro la tiene es Israel, digo. Irán sí tiene una cuestión geográfica, rodeado de montañas, tiene investigaciones subterráneas, sin embargo ha sido, para no extenderme, asesinado desde Qasem Soleimani hasta principales de la Guardia Revolucionaria Islámica en Damasco, en el consulado iraní en Siria, y otras cosas que, si hubiese sido al revés, si Irán mataba en Damasco directivos políticos de gran calibre o ingenieros nucleares israelíes, eso hubiese sido un escándalo, hubiesen dicho Irán, no sé qué, un montón de cosas. Irán tiene la cobertura financiera, financiera, diplomática, económica, logística de datos de los portaaviones y narrativa. Lo que está cambiando ahora es la narrativa. La narrativa que la gente dice, no, ¿cómo Israel si están calcinando chicos palestinos? Me estás diciendo que Israel está salvando el mundo. No. Estoy viendo que matan gente todos los días de todos los países de la región. Ya se cayó la máscara esa. Eso es lo que me parece diferente a otras oportunidades. Andrés, analizando este panorama que nos plantea Martín, me gustaría por favor que nos ayudes también a aclarar o a desglosar un poco más el panorama, entendiendo también lo que después se firma en 2015, que es un poco algo que tú tienes muy bien desarrollado y que me gustaría que lo trajeras a la mesa. Bueno, pues ya mencionamos, digamos, ya lo mencionó Martín, digamos, el programa nuclear iraní, pues es un programa viejo, o sea, instalado de los 50 por Estados Unidos. De hecho, el primer reactor nuclear que es el reactor de Bushehr, es construido por Alemania, es tecnología alemana.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede la revolución islámica y viene la guerra Irán-Irak. Entonces, la guerra Irak-Irán, digamos, esa guerra que se monta en ese espacio, eh, Irán termina muy debilitado, entonces decide reactivar ese programa nuclear desde la energía, desde el tema energético, porque se dio cuenta de que los puntos de ataque que estaba siendo víctima por parte de Irak eran la producción de petróleo, que era el fuerte. Entonces, como buscar alternativas, despertó ese programa nuclear que había cerrado, que había, digamos, estancado tan solo un par de años antes cuando había sucedido la revolución, porque pues pasa un año de la revolución al comienzo de la guerra, entonces pues son tiempos muy cortos. Posteriormente a eso, en el 96, hay como un descubrimiento de que efectivamente había un desarrollo de un programa nuclear fuerte, digamos, con mucho enriquecimiento, en el cual también había participado la Unión Soviética y Rusia, y finalmente ahí comienza como un proceso en donde Irán comienzan las sanciones. O sea, recordemos, Irán lleva 40 años de sanciones, es el país que más tiempo lleva con sanciones económicas por este tema. Desde el 2003 hay un primer informe por parte de inteligencia de Estados Unidos que dice que no hay un desarrollo de armas en ese momento. De hecho, el Ayatollah Khomeini en ese momento manifiesta de que no es interés de ellos desarrollar un arma nuclear, sino que es el desarrollo nuclear de energía. Y ahí comienza todo un proceso interno, tanto en Estados Unidos como en Irán, y realmente la intención de Irán es poder liberarse de las sanciones. Y finalmente llegamos como a principios del gobierno Obama 2010, que coincide con la llegada de Rouhani a la presidencia de Irán, que es un sector moderado, digamos, del sector más moderado, más reformista, si se quiere decir, que de la política iraní, y juntos comienzan a trabajar en un protocolo, en un plan que es el Plan de Acción Integral Conjunto que se firma en el 2015. Y ese plan que establece tres puntos fundamentales: la cantidad de uranio que se puede enriquecer, el porcentaje de uranio que se puede llegar a enriquecer, y la apertura total de las instalaciones por parte de la Agencia Atómica Internacional. ¿Sí? Y que comienza a, digamos, a hacer la inspección y el cumplimiento de ese acuerdo. Ese acuerdo del 2015 se firma y el principal, digamos, enemigo de ese acuerdo es Israel. Israel siempre se opuso a ese acuerdo, siempre se opuso, y pues los años subsiguientes ese acuerdo se está cumpliendo. Y efectivamente eso lo hacía Irán con la contraprestación de que Estados Unidos le quitara las sanciones. Durante esos 3 años se fueron cumpliendo, luego llega en el 2016 Donald Trump y se baja el acuerdo y vuelve a meterle las sanciones. De hecho, se mantiene cumpliendo Irán durante este tiempo, mantiene cumpliendo las obligaciones hasta el año 2019. Pero en ese interregno, digamos, lo que sucede es que se está presionando, eso sucedió en el 2019-2021, que quieren es un acuerdo que se llamaba como el Plan Integral Plus. ¿Y qué era este Plus? Era que tanto Israel como Trump querían meterle al acuerdo de negociación temas que no tenían que ver con temas nucleares. Es decir, querían limitar acciones de política exterior, o sea, que Irán no pudiera financiar, digamos, de cierto modo, a lo que conocemos como los proxies, a los hutíes, a apoyar a Hamas, apoyar a Hezbollah, pero lo segundo era limitar el desarrollo de su aparato de misiles, de su política de misiles de largo alcance, no poder desarrollar cierto tipo de armamento. Entonces a esto ya, digamos, Irán nunca ha aceptado, y de hecho eso es como las condiciones que han bloqueado la negociación. Entonces se cumplió hasta ese momento, y de hecho Irán hasta hace muy poco, digamos, yo creo que en el marco del mismo de este conflicto, ha decidido aumentar el enriquecimiento, pero es que ni siquiera el enriquecimiento necesariamente lleva al desarrollo del arma. O sea, una cosa es enriquecer el uranio. Entonces, el informe que hace Rafael Grossi, que sale hace unas semanas, con el que se justifica Israel de atacar a Irán, dice que va del 60.
necesita desarrollar enriquecer el 90. Cuando ellos controlan, la agencia atómica controla las centrifugadoras que hacen este papel. ¿Sí? Y segundo, pues no solamente usted necesita enriquecer, necesita tener los misiles, necesita desarrollar todo un elemento importante para poder usted conseguir una bomba atómica. Y en marzo teníamos ya finalmente, digamos, una cuestión de la directora de Inteligencia Nacional, de Tulsi Gabbard, que dice que no había pruebas de que Irán esté desarrollando un proyecto de armas nucleares. Entonces acá todo lo que nos dice es que no hay. Y es una amenaza constante por parte de Israel, que siempre anuncia que Irán está teniendo armas nucleares. Yo no sé, hoy ustedes de pronto vieron, hoy es jueves 19, yo lo comencé a ver desde el día de ayer, desde el miércoles, que es un video que sale en Instagram y en TikTok, en donde muestran todas desde el 95 las intervenciones de Netanyahu, diciendo que Irán está a punto de sacar una bomba nuclear, que Irán está a punto, que está a 2 meses, que está a 1 año, que mañana, desde el 95, son como 10 o 15 episodios en Naciones Unidas, en medios de comunicación durante este tiempo. Desde el 95, estamos hablando de ya casi 30 años, en donde sigue teniendo esa retórica. Entonces ya es una narrativa que usa. Ahora, de la narrativa de los hechos es lo que no hay evidencia. Y realmente parece que no hay evidencia. Y lo que yo le decía ahorita, para poner esto a cabo, Martín le decía a Diego, mírese que quiénes son las personas que indican cuál es el nivel de daños de las centrales nucleares iraníes. Pues es la Agencia Internacional Atómica quien dice cómo es el daño, porque son ellos los que están ahí, porque Irán siempre ha sido muy abierto. Digamos que puede tener bases secretas o lugares donde no le genera tanto acceso, pero la mayoría de lugares donde hay desarrollos del programa nuclear iraní, pues hay personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, pues, esta cosa, a comparación, pues ya lo dijo Martín, del programa nuclear israelí, que eso es otra cosa. Se ha planteado un escenario el cual logra desglosar muy bien las razones históricas, el desarrollo nuclear de todos estos países y cómo son esos roles que Martín seleccionaba o que nos dibujaba muy bien, en el que Estados Unidos tiene una relación de dominio, ¿sí? Si se quiere, con Israel. Y quiero preguntarle sobre todo digamos, la verdadera razón de por qué estamos acá. Muchos analistas o reflexionando sobre hacia dónde va esto, parece ser que una de las razones centrales es el derrocamiento del régimen en Irán. ¿Es una posibilidad esto como uno de los objetivos centrales que tiene Israel en este momento, más allá de la narrativa nuclear? ¿O cuál es el foco central en el que se está desarrollando esta escalada de conflictos según su visión? Me gustaría empezar por Martín. Es una pregunta difícil en el sentido que la narrativa de Israel siempre difiere de cuál es su objetivo real. Se maneja eso como una alternativa, dado que Estados Unidos, yo cuando me dicen Israel, yo pienso nada más en Estados Unidos, porque un Estado que está involucrado, rodeado de países árabes, túrquicos, persas, afganos cerca, libios, o sea, de lengua árabe, pero de otras diferentes variables, está en esa zona con ese cometido, dicho por ellos mismos. Mario Snyder, un profesor argentino, chileno, israelí, decía, es una sociedad en armas, es una sociedad militarizada. O sea, cuando uno ve a las personas de civil con fusiles, los colonos armados como en ninguna parte del mundo, cuando atacan y secuestran, hoy veía un video secuestrando palestinos, como dije, atacaron el norte del sur de Líbano, atacaron Yemen, atacaron Irak, están ocupando los altos del Golán. Tengo un amigo periodista que está en los altos del Golán que me dijo, yo estoy marcado por sacarle fotos a los soldados. O sea, hacen todo de manera ilegal.
tienen todas las resoluciones de las Naciones Unidas en contra en la Asamblea, y en el Consejo de Seguridad de la ONU el único que los veta es Estados Unidos. No es una alianza, es un apéndice de Estados Unidos en la región. Es decir, es como si Estados Unidos tuviese esta herramienta. Diría que un Kalashnikov o un fusil. Justo el Kalashnikov es ruso, pero es una herramienta, es una pinza que tiene la región. No es un Estado que actúa por motus propio. Es un Estado que no es un Estado porque no reconoce sus fronteras, no tiene una constitución, está reconocido por 6 países árabes por los acuerdos de Abraham, que reconocieron 4, pero lo reconoció Egipto en el 78-79, lo cual le costó la muerte a Sadat, la expulsión de la Liga Árabe. Reconoció por Jordania en 1994, lo cual les costó a esos 2 países ser considerados traidores para todos los países y sobre todo los pueblos árabes. A eso se suma Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, y detrás de esta escala del 23 parecía que Arabia Saudita se iba a sumar a eso, lo cual iba a cambiar la ecuación. Pero si vemos el mapa de la región, hay 6 países donde sus gobiernos aceptaron a Israel, no sus pueblos. Los pueblos de la región, ninguno acepta a Israel. Porque Israel es una máquina de matar palestinos, libaneses y de todas las nacionalidades de la región. Entonces, cuando me dicen, ¿qué quiere hacer Israel? Israel quiere seguir su andanada de destrucciones de estados que pueden consolidarse en esa región, que es neurálgica, como dije, por los pasos geoestratégicos, pero por el control también de los yacimientos. Y acá entra en escena algo que pasó en agosto del 2023, que Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Argentina que lo rechazó, Arabia Saudita que no lo consolidó, aún no lo aceptó, fueron invitados a entrar al BRICS directamente en agosto del 23 para ingresar el 1 de enero de 2024, y casualidad el 7 de octubre fue la revolución o la rebelión palestina, y casualidad empezó un genocidio que no para. Es la primera vez que está involucrado en ese tipo de guerra Israel, tanto tiempo que es un genocidio llevado a un infanticidio. Casualidad que está en declive el imperio estadounidense, y eso hace que acudan a las armas porque son el máximo inversor y junto con la OTAN tienen el 80% o más del gasto militar mundial. Entonces, ¿en qué es especialista Estados Unidos y por ende Israel? En las armas, en el negocio de matar, porque también es un negocio para ellos. Venden las armas diciendo que están probadas en el terreno. En el desarrollo tecnológico de esas armas. Aún ahora, la diferencia es que se vieron superados por esta tecnología. Sin embargo, no les importa. Fíjense que los ciudadanos israelíes se están escapando. Y esto que vos preguntás, ¿qué quieren en Irán? Irán está señalado como el enemigo, pero no es un enemigo de Israel. Son 90 millones de habitantes, como que digamos que Uruguay es enemigo de Brasil. 3 millones de habitantes y 200 millones de habitantes. Uruguay no puede ser nunca enemigo de Brasil en esos términos militares. Es como que digamos Ucrania es enemigo de Rusia. No. Hay alguien que está poniendo dinero y es una guerra proxy. O sea, Israel está haciendo la guerra que no quiere hacer con los soldados de Estados Unidos. E Israel hace una guerra de un tipo que es con aviones F-16 y F-35, que son aviones que derribó. A mí no me gustan las armas, no me gusta la guerra, pero acá hay que saberlas igual. Son aviones que derribó Irán porque son tecnológicamente súper desarrollados, súper costosos. Solo para andar con esos aviones se gasta un montón de millones de dólares, cuestan miles de millones de dólares, e Irán los derribó. Pensemos en Ansarollah, con sus bombas muy poco costosas y con sus drones habían atacado a Aramco en su momento, haciendo temer a Arabia Saudita. No me acuerdo si era 2016, después 2020. Eso fue en 2022. O sea, la región es convulsa. Entonces, pensar que esto se dirime entre Israel e Irán y no conocer todos los entramados posteriores, incluso puede haber relaciones, puede haber infiltrados de Israel y el Mossad en Irán, pero no es que van a cambiar de gobierno de un momento para otro, sino lo que sucede ahí es
la guerra, no por el arte de la guerra de Sun Tzu, que es un arte de la guerra y tiene estrategia, sino que la guerra es de destrucción. Destrucción. Pensemos en lo que está pasando en Gaza. Solo para sacar los escombros tardarían 14 años, o sea que es un ecocidio también. Y esto en Irán no puede suceder. Irán no es el pueblo gazatí, porque Irán está en contacto con el resto de los países. Si bien limita con Pakistán, Afganistán, incluso poco hacia el norte está Rusia, Rusia no va a permitir que pase cualquier cosa porque si Irán se cae, como cayó Siria, si Irán se cae, Afganistán, que es su país limítrofe, tiene 63 kilómetros de límite con China. Irán está muy cerca de Rusia. De hecho, Afganistán, cuando sucede en los 79, Afganistán era límite con la Unión Soviética. Estamos hablando que es lo que se dice el bajo vientre de Rusia. Rusia es una superpotencia nuclear, una potencia militar en los hechos, más allá que tenga un 3 o un 4% de inversión militar. Rusia es una potencia, superpotencia militar, porque Rusia interviene en un conflicto militar y tiene la espalda histórica, la geoestrategia, tiene los geopolíticos de los más grandes del mundo. El Club Valdai es un think tank donde participa también Putin, en la página geopolítica.ru de Dugin. O sea, hay un pensamiento estratégico del que carece ahora Occidente. Tanto Irán como China como Rusia, Irán con Wang Yi, Rusia con Sergei Lavrov, tiene diseñadores de estrategias a largo plazo. El año pasado había salido un artículo que decía cómo Irán hace el efecto de la rana, donde el agua no está hirviendo y se va calentando y la rana se queda porque va subiendo la temperatura y hasta que se hierve y se muere. Irán, China y Rusia manejan el tiempo. Rusia está involucrada en una guerra ahora, pero Irán tiene otra metodología. Israel es la metodología de Estados Unidos. Ataca, fíjense, con esto cierro esta parte, el senador estadounidense que dijo que no sabía cuántos habitantes tiene Irán. Él quería que ataquen Irán, pero no sabía cuántos habitantes tenía. Eso es insólito. Una superpotencia dice, no voy a estar estudiando cuántos habitantes tiene cada país. Es insólito. Cuando uno lo escucha a Lavrov, cuando lo ve a Wang Yi, cuando ve a los iraníes, tienen una destreza propia de Eurasia, no solo de los miles de años de civilización. Estados Unidos es una civilización guerrera de 225 años, pero eso se acaba porque cuando vos perdés en lo económico, la guerra se necesita dinero, lo dice Tucídides en la guerra del Peloponeso. Vos sin dinero no compras armas, no compras municiones y no compras voluntades, porque los israelíes son mercenarios. Cuando se vayan los israelíes de Israel, no va a ir a inmolarse un estadounidense por ideología a 13.000 kilómetros de su país. La diferencia grandilocuente es, Estados Unidos está en Eurasia, a miles de kilómetros y quiere involucrarse en ese juego de ajedrez geopolítico. No puede hacerlo en las condiciones materiales actuales. Israel es algo muy frágil. Cayó Inglaterra ocupando Irlanda después de 7 siglos. Cayeron los musulmanes después de 7 siglos ocupando parte de la península ibérica y parte de Europa. Se retrotrajo el Imperio Otomano. Lo mismo sucedió con el Imperio Ruso. El Imperio Mongol. Cayó Francia e Estados Unidos en Vietnam. El apartheid en Sudáfrica. Angola en Mozambique. Cayeron los portugueses. Cayeron el Imperio Español, el Imperio Portugués. Los imperios llegan a una sobreexpansión y se caen. Por eso los chinos dicen, nosotros no vamos a hacer un imperio. Y lo dicen en un documento muy importante que se llama La hegemonía y sus peligros, creo que es de 2022, que lo saca el Ministerio de Asuntos Exteriores chinos. Y ahí pone 5 cuestiones por las cuales Estados Unidos se maneja de esa manera y da a entender que no se va a manejar de esa manera porque ni siquiera le conviene. No es su estilo, no es su civilización. Y la civilización de la guerra es matar o morir, pero a veces te toca morir. Entonces, Israel está en un juego ahora donde le están devolviendo los misiles. O sea, es muy fácil para ellos
matar niños, mujeres, ancianos y personas a las que no se les permite armarse o que pueden tener armamento rudimentario. En cambio, cuando se enfrentan con una potencia militar y de geoestrategia, eso cambia totalmente. Gracias, Martín. Quiero retomar dos cosas puntuales que dices que me parece importante dejarlas sobre el plano de nuestra audiencia. Y es una, este conflicto es asimétrico. Sin duda, las capacidades no son las mismas y la forma en la que se está desarrollando es asimétrico. Y dos, me gustaría plantearles a la audiencia una nueva visión, porque también se maneja una frase para entender este conflicto y es: Estados Unidos se está dejando arrastrar de Israel. Y lo que propone Martín es: no, Estados Unidos lo sabe. Y eso me gustaría como ponerlo sobre el panorama, porque he leído mucho esta percepción de Estados Unidos no tiene liderazgo y está dejándose arrastrar por Israel. Entonces quería dejarlo ahí. Y también me gustaría recomendarles las intervenciones más cortas. Ya estamos alcanzando el punto final de nuestro episodio. Entonces, sí, para Martín y para Andrés, las intervenciones más cortas. Por favor, Andrés, ayúdanos a complementar sobre el objetivo central que tú crees se está desarrollando con esto. Bueno, yo creo, o por lo menos así yo lo considero, digamos que involucrarse en esta guerra con Irán era un objetivo que tenía Israel y un objetivo que había buscado y que y tiene como un fin, o como un fin último, y es lograr desviar un poco la mirada de lo que está sucediendo en Palestina, en Gaza y Cisjordania principalmente. Después de 600 días y de todo este genocidio que se está dando, pues no sé si ustedes recuerdan las últimas par de semanas desde que sale el informe de UNRWA y del Programa Nacional, Mundial de Alimentos, en donde se dice que la mayoría de la población está próxima a morir por temas de inanición. Pues acá se cambia todo un panorama y una narrativa. Los principales medios occidentales están diariamente sacando información sobre lo que sucede en Gaza, y esto llevó a que incluso países como Francia o Inglaterra cuestionaran la posibilidad incluso de reconocer al Estado de Palestina. Yo no sé si ustedes vieron eso. Eso es un cambio muy radical de la narrativa occidental frente al tema de Israel. Es decir, si yo coloco a Israel frente al tema palestino, pues evidentemente el genocida y el que peor se ve es Israel. Por lo tanto, necesito cambiar la narrativa, necesito cambiar ese impulso. Y esa forma de cambiar ese impulso es buscar un enemigo que genere muchas resistencias en el sistema internacional. Y esa persona, y ese actor, perdón, es Irán. A Irán no lo quiere Occidente, o sea, no lo quiere Occidente, no lo quiere Europa. Es un enemigo, es un actor que genera conflicto no solamente, o resistencias en Europa, pero no solamente en Europa. También tiene diferencias sustanciales en Asia Occidental, o sea, tiene disputas con Arabia Saudita, con Emiratos, o sea, hay una contradicción ahí. Si yo me pongo en contraposición de este actor, pues evidentemente en el escenario internacional de la narrativa, pues voy a verme favorecido. Y lo hace de esta forma, utilizando la narrativa nuclear que sabemos, o por lo menos ya hemos visto, que no es consistente, o sea, pues muy probablemente que no sea cierto. Y arranca este proceso. Yo siento que eso ya lo había intentado el año pasado Irán. O sea, nosotros tenemos un programa del año pasado, los invito a escucharlo, el episodio 6 de la temporada pasada. Hablamos sobre el comienzo de cuando Israel ataca también a Irán con unas posiciones. Es cuando sucede lo del ataque en la embajada de Damasco. Entonces, digamos, eso era como un llamado: uy, acá te puede calentar, pero no sucede más. Israel para, la respuesta de Irán es proporcional, es leve, Israel no continúa el escalamiento. Entonces, la respuesta del sistema internacional fue súper sobria, Estados Unidos no acompañó esa acción y hasta ahí quedó. Entonces yo siento, digamos, que ella había intentado hace un año hacer lo mismo. Ahí, digamos, yo creo que Israel tiene cierta agencia, pero no se va más allá de los platos que lo que él puede hacer, decir Estados Unidos. Y el año pasado Biden le dijo: hey, no, hasta allá tampoco. No, con Irán no se meta.
y paro. En este año tiene mayor agencia, tiene mayor capacidad, tiene este apoyo irrestricto que le está dando Trump. Entonces siente la posibilidad Israel y despliega, y es en el escenario en el que estamos, cuando más lo necesita. Y creo que la respuesta, y creo que y con esto acabo, yo supongo que lo vamos a ver ahorita, pues la represencia internacional favorece un poco a esta narrativa que les estoy diciendo, porque efectivamente el foco ha cambiado, los actores han replanteado sus posiciones frente a Israel y pues estamos en un escenario de mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Entonces, pues esa es mi principal razón por la que yo considero que Israel toma esta decisión. Riesgosa, claro, que va a sacrificar, claro que sí, va a sacrificar, no le importa, sí, no le importa. Yo leía para este programa, mm, yo me acuerdo en qué medio, en el medio turco, hace como una resonancia, hace como un análisis y sale diciendo que cuáles eran los objetivos, o sea, porque finalmente mucha gente en Gaza, en Israel, al interior de Israel está inconforme con la gestión de Netanyahu frente a lo de Gaza. ¿Por qué? Principalmente porque no llegan los, a su objetivo de los secuestrados, ¿no? Entonces, decía que uno de los generales, un general que se retiró el año pasado, decía, no podemos salvar a los secuestrados y acabar con Hamas al mismo tiempo. Es imposible. O sea, no va de la mano. Entonces, tenemos que escoger una. Y que efectivamente Netanyahu primero es Hamas. Los secuestrados no importan. Y es por eso, digamos, que también tiene esa narrativa, porque no le interesa. Si tiene que sacrificar empatía, israelíes para conseguir sus objetivos, pues lo va a hacer. Yo creo que hablemosle de una vez, Andrés. Estabas mencionando cómo se va a reconfigurar el sistema internacional y hace poco vimos que el G7 se fue en respaldo completo a Israel y responsabilizó a Irán de lo que está sucediendo. Entonces, aquí, a este llamado que hace Andrés de poder hablar de cómo se va a reconfigurar el sistema internacional, cuáles son esas reacciones y cómo se puede entender que el G7, los países más poderosos del sistema internacional, respalden a Israel, si esto ya se está encaminando hacia una guerra abierta total, y quiero escuchar sus perspectivas de nuevo de manera corta y vamos con una pregunta final, ¿les parece? Perfecto. Para mi punto de vista, siempre hay tres niveles para verlo, el internacional, el regional y el local. Y el caso de Israel para mí siempre es internacional, por eso el G7 lo apoya, porque por supuesto el segundo exportador de armas hacia Israel es Alemania. No solo por la culpabilidad de la Shoah, que fue el genocidio de alemanes sobre judíos europeos en el centro de Europa, donde en la Segunda Guerra Mundial también murieron unas 60 millones de personas, no solamente los 6 millones de judíos, 26 millones de rusos, soviéticos, 13 millones de ellos militares y 13 civiles, 20 millones de chinos bajo las armas japonesas antes de la guerra, durante la guerra también. Entonces, la narrativa occidental está decayendo. Yo creo que hay un triple final. Los 5 siglos de hegemonía del occidente colectivo, los 80 años del imperialismo estadounidense y los 35 años del supuesto dominio unipolar estadounidense. Estos tres finales eran desde el 2022, del 24 de febrero, el 7 de octubre y ahora la respuesta iraní sobre Israel. Porque Israel no actúa solo, como dije antes. Entonces, Israel es una extensión de Europa ahí. Más allá que se digan que son israelíes, más allá que jueguen las eliminatorias europeas, que vayan a Eurovisión, que no comulguen ni participen en absolutamente nada que sea asiático, nada, ni ellos no se reconocen como medio orientales en nada, por más que roben la música y roben la comida y roben parte de la cultura árabe, son argentinos, porque yo vivo en Argentina y acá hay 300.000 judíos que pueden adquirir al día siguiente la ciudadanía israelí. En realidad es la ciudadanía judía en Israel que pueden tener bajo la ley del retorno de 1952, pero no pueden tener los palestinos que nacen ahí y vivieron durante generaciones y siglos y milenios ahí. Entonces, esto es una configuración intencional
Primero el Imperio Británico, que dijo en 1907 que tenía que haber un estado tapón para que los árabes no se unieran. Luego retomada por Estados Unidos, porque controlan el paso fundamental de la economía mundial, que es o el canal de Suez o el canal de Ben Gurión que querían construir, o los pasos principales y la conexión del sudeste asiático con Europa, que puede hacerse por tierra, pero por mar es diferente, y es una conexión que cambió todos los ciclos históricos. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente y queda el de Oriente, e India y China ya eran una superpotencia, 1000 años después, cuando cae Bizancio y se frena y hace que los europeos salgan hacia América, ahora, en las cruzadas en el siglo XI y XII, en las décadas recientes, es una zona central, por eso es el centro de Afroeurasia. Para Brzezinski es la zona global de infiltración de la violencia. Por eso, sirve el análisis centrado en eso, pero se pierde de vista lo que dice Pepe Escobar, la big picture. En la gran pintura, en la gran foto, Israel es diminuto, no tiene territorio, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene nada. Tiene armamento provisto por Estados Unidos y tiene una economía que no subsistiría sin cuando se le pagaba los resarcimientos por parte de Alemania, que se le siguen pagando, la provisión de armamentos, etc. ¿Por qué sigue existiendo? Porque es afín a los objetivos de esos países, no a los objetivos de su élite, porque incluso sus ciudadanos no están del todo de acuerdo con eso, son laicos, no son judíos. El judaísmo es una religión que se transformó mediante el sionismo en un nacionalismo y eso genera confusión. La gente no sabe qué es el sionismo, piensa que el sionismo sería un equivalente al peronismo en Argentina, es una política que tiene diferentes ramificaciones, izquierdas, derechas, para simplificarlo, pero es una colonización. El sionismo sin colonialismo, sin imperialismo y sin capitalismo no existe. Tiene esa función. Y el Gran Israel no es porque quieren ellos expandirse, es porque quieren controlar esa región. Otros que no están ahí, sino para qué le dan armas a Estados Unidos. Porque los quiere mucho. Estados Unidos son 330 millones. 330 millones, ellos son 7. Fíjense la diferencia multiplicada por 50. O sea, Estados Unidos es 50 veces Israel casi. Entonces, Estados Unidos, los que pagan los impuestos, no mantienen Israel porque les caen bien esa religión. Ni siquiera son religiosos los israelíes, son laicos en su mayoría. Hablan en inglés. Escriben en inglés, se comunican con diferentes partes del mundo, viven viajando por diferentes partes del mundo y yendo y viniendo, van al ejército 2 y 3 años. Para resumir, si Israel estuviera en donde está Marruecos, si Israel estuviera donde está Sudáfrica, si Israel estuviera donde está el nordeste brasilero, si Israel estuviera en el centro de México o en el sur de Argentina, de Israel no se hablaría en ningún momento en ninguna primera plana y no estaríamos hablando nosotros de Israel. Si Israel estuviera en el Congo, si Israel estuviera en donde está Vladivostok, en el extremo de Rusia, nadie hablaría de Israel. Se habla de Israel porque Israel está en la zona más candente del mundo y es afín a los intereses de Occidente colectivo, los cuales no podrían hacerlo de igual manera con Arabia Saudita, por ejemplo. No sé qué podría pasar porque sería contrafáctico, pero como funciona como fusible Israel, no funciona ningún otro país en esa zona. Si bien ha habido intercambios de alianzas, idas y vueltas, las que nombré, Irak, Afganistán, Irak, Arabia Saudita, que es un gran yacimiento petrolífero visto por ellos ven el mapa mundial, quién tiene petróleo, quién tiene yacimientos gasíferos, quién tiene tierras raras, quién tiene energía eólica, quién tiene litio como Argentina, Bolivia, Chile. Ese es el mapa geopolítico para los que toman esas decisiones. Y acá, Irán acaba de ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái, acaba de ingresar al BRICS. Cuando en agosto de 2023 ingresa a Irán, le ofrecen a Arabia Saudita, Etiopía, que controla el canal, el Bab el Mandeb, Egipto y Emiratos Árabes al BRICS, yo dije, esto va a derivar en una guerra propinada por Israel y por Estados Unidos. Era matemático para cualquiera que siguiera la región. Dije, ellos lo toman como una declaración de guerra. ¿Cómo van a hacer eso
y van a estar aliados ellos y fuera nosotros. Eso es para mí la lectura del asunto. Andrés. Bueno, yo creo que, bueno, sin duda, digamos, si vemos la gran pintura como lo que dice Martín, de cuál es el rol que juega Israel, pues es un rol mucho más, digámosle, determinante con intereses externos a la región, como ¿cómo decirlo? Como un puppet, una marioneta que juega a los intereses, a sus determinados intereses, y que en ese elemento de intereses, pues el enfrentamiento con Irán genera, digamos, esa defensa de esos intereses. Yo considero lo siguiente. Yo no le quito tanta agencia, digamos, a las decisiones de Israel. Yo digo, o sea, sin duda, digamos, Israel representa unos intereses occidentales mucho más gringos, mucho más estadounidenses en una región supremamente inestable, pero supremamente determinante en la geopolítica de los recursos, en la geopolítica, en el comercio internacional, en todos estos elementos que son sin duda prioritarios, especialmente en un mundo que está transitando, que debe ser un mundo a un multipolarismo, que está transitando a un cambio de sistema, que es lo que hemos venido hablando en diferentes programas, de que acá se está viviendo una transformación, y cuando se está recomponiendo las fuerzas tectónicas del sistema internacional, pues este tipo de acciones pues surgen. Ahora bien, yo considero lo siguiente, yo considero que yo aún veo muy difícil, incluso con el agitamiento de lo que hemos visto en los últimos días, de que esto escala a una guerra directa, es decir, que Estados Unidos se involucre directamente como lo quiere Netanyahu, mejor dicho, que personal militar estadounidense, aviones estadounidenses tiren sus bombas y destruyan lo que quieren destruir en Irán, digamos, la central nuclear que está subterránea, a nivel subterráneo. Yo lo veo muy difícil, porque o sea, Israel juega un papel, es un proxy, ¿sí? Es un agente de Estados Unidos que está jugando un papel en un territorio. Pero si Estados Unidos se involucra directamente, es una carta de invitación a que otros también se tengan que involucrar directamente, ¿sí? Es decir, ni China ni Rusia han sido muy débiles o muy flojos, por decirlo así, en su rechazo. O sea, lo han rechazado, pero no más allá de un rechazo, es decir, rechazamos lo que está haciendo Israel. ¿Sí? No están votándose de lleno a decir, vamos a enviar armamento, vamos a financiar, vamos a enviar dinero, no, aún no. Si Estados Unidos sí se involucra, están obligados a hacerlo. ¿Sí? Tanto China como Rusia. Ellos no quieren eso. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se involucre de manera activa en la dinámica de confrontación, pues acá esto tiende a escalarse muy rápidamente. ¿Sí? Va a haber unas respuestas. Estados como China y Rusia, como ya lo decíamos, que no están muy afines de meterse, pues van a tener que meterse de cierta una forma. No estamos diciendo que tengan de nivel militar, pero puede que sí, puede que no. Entonces genera una indeterminación mucho más fuerte en los próximos días de que suceda o no. Yo considero que incluso desde la política gringa no hay una instancia, digamos, que fomente para eso. Hoy vemos, incluso en la política interna, no de Estados Unidos, en la política interna de los republicanos trumpistas, una división. Hay unos que están de acuerdo con que se secunde Israel y hay otros que no quieren que se secunde Israel, que no se intervenga en Irán. Entonces, hay una serie de contradicciones que están jugándose ahí y que la consecuencia real es que si esos, pues en determinado momento muchos agentes tengan que involucrarse. Y ya con esto acabo. Ahora, eso es una cuestión especulativa. Sin embargo, yo sí considero que el objetivo que tenía Israel de desviar la mirada lo logró. Eso para mí, si me quedo con lo que mencioné yo antes de cuál era el objetivo que tenía Israel, que era desviar la mirada de lo que está sucediendo en Gaza, pues lo ha logrado.
y buscar un respaldo. El G7, que mencionabas tú, Diego, pues salieron a respaldar a Irán, a Israel, perdón. Alemania salió a justificar a Israel. Quería que, si Israel quería que Occidente lo abrazara, Occidente salió a abrazarlo, Europa y Estados Unidos. Y hoy los medios, todos los medios mundiales de Occidente y los principales medios del mundo están cubriendo es esto, no están cubriendo ya Gaza. Entonces, si su objetivo era desviarlo, lo está logrando. Entonces, mientras más pueda lograr eso, pues mejor para Israel. Entonces, este digamos como el análisis que yo hago. O sea, veo muy improbable, digamos, un involucramiento de un actor de los Estados Unidos en la guerra. Y dos, creo que Israel finalmente logra su objetivo de desviar la mirada de lo que sucede, lo que realmente deberían, pues, del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Una cosa más que agrego a lo que él estaba diciendo, Dale, dale. quiso desviar la atención, pero esto le puede salir un tiro por la culata porque Irán no es ninguno de los rivales anteriores, primero. Segundo, según la Agencia de Periodismo Internacional Alternativo, hay barcos chinos en el Golfo Pérsico, dos barcos de inteligencia de China, el 855 y el 815A, navegan cerca de Irán y se pregunta si es un monitoreo electrónico contra Israel o defensa de los aliados, y titula La multipolaridad ya está en aguas calientes, y dice que María Zaharova, vocera del Ministerio de Exteriores ruso, dijo: la agresión de Israel contra Irán es criminal y cínica. Rusia condena la escalada provocada por Tel Aviv porque se violó la Carta de las Naciones Unidas. Moscú exige respeto al derecho internacional. Creo que esto, por supuesto, acelera ciertas cuestiones porque es guerra, no es nada más retórica. Y creo que no está preparado Israel para enfrentarse a más frentes, como venía diciendo Enrico Tomaselli, la guerra de los 7 frentes que planteaba Israel. Irán es un hueso muy duro de roer porque tiene otra preparación y otro territorio, otro terreno, otra distancia. Aparte no viene estando involucrado en enfrentamientos como Hezbollah, que está constantemente en desgaste que fue un ejército que lo venció en su propio terreno. Israel sabe bombardear países con la aviación, no sabe luchar cuerpo a cuerpo, no sabe, quiero decir, no está preparado, no lo soporta psicológicamente, sus soldados no son tan mercenarios, no van a luchar. Una cosa es luchar en Vietnam cuando te invade el ejército estadounidense y vos defendés tu patria porque estás ahí y te están atacando en tu propia casa, entre comillas, como hacen los gazatíes, que es la resistencia más heroica del mundo, o los yemeníes. Y otra cosa es luchar contra otro que está en otro lugar, y ya se están yendo los israelíes a Chipre, ya se habían ido más de 500.000, algunos dicen 1.000.000 de israelíes. Cuando ven que están atacando Tel Aviv, el Mossad y otros lugares, se van a empezar a ir. Y esto no se puede saber lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que Irán está bombardeando. El escudo supuestamente en 12 días colapsaría si no tiene una ayuda estadounidense. Las armas que matan palestinos y el arma que mató a Nasrallah, una bomba búnker que destruyó varios pisos hacia abajo, es un arma estadounidense, no son armas israelíes. O sea que para mí simplemente Israel es una extensión de Estados Unidos. Más allá de que digan que atacan porque se les ocurre y que de Estados Unidos digan sí, ellos hacen lo que quieren, están comunicados, digamos, más que nosotros con nuestras propias familias, porque lo digo en el sentido figurado, Israel no puede atacar Irán sin avisar a Estados Unidos, como dijo Marcos Rubio. ¿Cómo no va a saber que van a atacar? Es como decir, como que Ucrania se hubiese peleado con Rusia sin avisarle a la OTAN o que sin que le manden 400.000 millones de dólares. Zelensky sabía que le iban a mandar el dinero. Pero bueno, otro día podríamos seguir. Pero sí, hay muchos matices que en los diferentes niveles, digamos, es una cuestión en desarrollo, por lo cual yo creo que agregamos matices, digamos, para entenderlo. Sin duda. Yo quisiera cerrar este episodio con una carga diplomática resolutiva mucho más fuerte o esperanzadora. Porque es que, claro, los ejemplos que nos ha dejado
países como Afganistán, Libia, Irak, es que lo más difícil no es iniciar la guerra, sino terminarla. Y es que si bien pueden tumbar al régimen de Irán, cuando lo tumben, ¿quién toma ese poder? ¿Quiénes van a ascender ahí? ¿Cómo empieza a desestabilizarse muchísimo más y a profundizarse una crisis en esa región? Y de manera muy corta, ya estamos sobre el cierre del episodio, me gustaría preguntarles eso, y es, ¿qué llegase a pasar si esta guerra llega a cumplir, digamos, como con todos estos objetivos que hemos acá planteado? Y si hay una forma de evitarlo y de que la diplomacia cobre realmente su valor en este escenario. Me parece que justamente nombraste a Afganistán, es el ejemplo del cementerio de los imperios histórico, y justamente Estados Unidos no logró sus objetivos en Irán y en Irak y en Afganistán, siendo el ejército con más gasto armamentístico de toda la historia de la humanidad, con mayor expansión, y yo creo que eso llegó a un límite. Y el límite es que los demás pueblos dicen basta. Llámese China, llámese Irán, llámese Rusia, llámese Corea del Norte. Pensemos que Trump amenazaba a Corea del Norte y no pudo hacer nada. Y me parece que en el caso de Irán están jugando con fuego. Ojalá esto no derive en más países involucrados, pero yo creo que Israel se está jugando su existencia como tal, como portaaviones. Esto no lo digo yo, lo han caracterizado como portaaviones estadounidenses en la región, mismo por los estadounidenses. Estados Unidos en 2022 sacó una declaración en el Congreso de Estados Unidos de todas las invasiones en las que estuvo involucrado, más de 100 desde 1990, en todos los golpes de Estado que estuvo involucrado. Creo que lo que causó en la región esta es más de 40 millones de refugiados, un gasto increíble en dinero, que es lo que menos importa, millones de muertos, inanición, medio millón de chicos muertos de inanición en Irak, que el agua no sea potable, o sea, destrucción causó. Sí. Pero el tema es que esos pueblos resistieron y siguen resistiendo y se siguen reformulando. Entonces, hoy leía, nos mandábamos en un grupo que tenemos, que los iraquíes, digamos el Hezbollah iraquí, e Irán tienen la mira a todas las bases militares de Estados Unidos en la región. O sea, lo anormal es que Estados Unidos tenga una base militar rodeando a Irán, no que Irán sea un país. O sea, es como si Irán tuviera base militar en México o en Canadá o en Colombia o en Panamá o en Centroamérica. Todo el mundo diría, ¿cómo puede ser que Rusia, China o Irán tiene una base militar en Cuba o en Canadá? No pasa eso. Sin embargo, no está mal visto que Estados Unidos tenga bases militares rodeando el mundo, entre ellas Israel, entre ellas Qatar, la base más grande del Medio Oriente después de Israel. Entre ellas, en Japón, en Okinawa, tiene armas nucleares apuntando a China. En Ucrania quiere poner armas nucleares apuntando a Moscú. No lo irracional, sino lo extralimitado es eso, y lo que va a cambiar es esa ecuación. Porque cuando un imperio llega a su máxima expansión, le queda retroceder. ¿Por qué? Porque no puede sostenerlo por la legitimidad, por lo económico y porque no tiene ya la capacidad y la estrategia de dominación, y porque los demás pueblos, como el ruso, ya no es la Rusia de los 90 debilitada. Esta es otra Rusia. China no es China posterior a la revolución de China de 1949, que era un país periférico, es una superpotencia. Produce tantos barcos como Estados Unidos durante varios años, por año, el equivalente a 10 o 20 años de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un mundo totalmente diferente. Y eso se manifiesta en que Estados Unidos lleve a la guerra, pero mi frase es como manotazo de ahogado, no como una estrategia de decir voy a hacer esta guerra porque esta lógica, porque busco desgastar, porque la guerra, según Clausewitz, es llevar la política por otros medios. Cuando no se resuelve en diplomacia o política, se va a la guerra. En este caso,
creo que no sé lo que va a pasar, por supuesto, puede cambiar, pero ya que un país, ya ver Israel bombardeado cambia el escenario mundial, para mi punto de vista. Pues nada, yo espero, digamos que, realmente espero que no se escale más. Que parte de lo que decía Martín, que Estados Unidos sea tan consciente de las limitaciones y de su experiencia tanto en Irak y en Afganistán, que, que se limite y que sea consciente y evite intervenir en Irán. Y también esa es la primera, o sea, eso pararía el confrontamiento y que la diplomacia, tú decías, se puede jugar con la diplomacia, yo creo que la diplomacia sigue siendo una herramienta efectiva, o sea, la diplomacia que pueden ejercer los actores como China, como Rusia, como el mismo sur global en general, el papel que pueden jugar los países árabes, o sea, acá hay muchos actores que salen perdiendo de que esto evolucione, entonces yo creo que hay una actividad hoy que no vemos, probablemente no la veamos y estemos mucho más enfocados en cómo se mueven las posiciones militares y cuáles son los esfuerzos y cómo va a ser esto de feo. Pero por el otro lado ya hay un submundo también trabajando en buscar acuerdos, en limitar, en tratar de evitarlo. Y ese es el rol de la diplomacia y yo espero también que ese rol de la diplomacia funcione, por un lado, y por otro lado, que Estados Unidos sea consciente de cuáles son sus limitaciones y qué puede suceder en un escenario que ya lo vivió durante 20 años, si llegase a atacar, a ir a involucrarse directamente en el conflicto con Irán. Martín, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes dos, ha sido un gusto y nos habremos pasado el tiempo, pero bueno, la pasamos bien. Está perfecto. Andrés, muchas gracias. No, muchas gracias, Martín. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Espero que hayan aprendido, que se hayan llevado muchas preguntas también, pero también resuelto varias otras más. A ustedes los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @aldeamundial, ya que compartan este contenido si les fue de utilidad y de interés. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.